Bueno, habíamos quedado que... ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Habíamos quedado que estábamos hablando, bueno, ya hablamos del estímulo discriminativo, hablamos de que el estímulo cuya presencia informa que va a venir a un refuerzo, a un castigo, ese es el estímulo discriminativo. Estábamos hablando del concepto de la extinción, que yo les estaba diciendo que para mí pues, una conducta jamás se extingue, solamente que llega a unos niveles cercanos a cero, pero que en algún momento se puede elicitar nuevamente y sacar a flote, digámoslo. Pero pues el conductismo habla de que la extinción es el procedimiento donde se eliminan los refuerzos, porque fíjense que las conductas se mantienen por la presencia de los refuerzos. Si nosotros cambiamos refuerzos y ofrecemos castigo, pues estamos buscando modificar conductas, ¿sí? Cuando modificamos conductas, hemos extinguido, según ellos, cierto tipo de conductas y han aparecido otras, porque en este proceso del conductismo, lo que se pretende siempre es modificar comportamiento, ¿sí? Entonces, repito, la extinción dice que es el procedimiento donde se eliminan los refuerzos que mantienen una conducta, ¿sí? Y hacen que la conducta desaparezca. Sin refuerzos la conducta se va a modificar, eso es claro, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos asociando como que yo siempre que voy a visitar a mi pareja, a mi novia, entonces la tengo siempre como condicionada a que responda ante pues, mis cariños y toda esta cuestión. Entonces cada vez de que yo le doy una rosa, pues ella me da un abrazo, me da un beso, ¿sí? Entonces pues como que eso me mantiene que yo le siga dando la rosita, ¿sí? Pero empecé yo a darle la rosa y lo que yo recibo es un golpe, una patada de ella, pues caramba, si yo no le doy guayaba rosas, ¿para qué? Entonces, esa conducta, o sea, el cambiarme de ese tipo de refuerzo o dejar de reforzarme hace que mi conducta se disminuya. ¿Es claro el concepto de extinción, señoritas jóvenes? Sí, señor, profe. Bueno, Sí, señor. ok, ok. Laura, ¿cómo estás tú? Laura Londoño. ¿Estás con nosotros, Laura? Sí, señor. Ok, vale. Diego, ¿estás presente, Diego? Sí, señor. Listo, Diego, gracias. Gracias, María Fernanda. Señor, profe. Hola, María Fernanda. Bueno, ahí está, Juan Camilo. Sí, señor, dígame. Pues quería saber que estaba ahí acompañándome muy juiciosamente. Iván. Acá estoy, acá estoy. Ok. Pues su merced, Iván, ¿y cómo se llama tu otro compañero que está? David, David, ¿no? David, ¿dónde anda? Que no lo veo. pues yo tampoco, profe. No Sí. sé, creo que no tiene luz o se le fue el internet, no sé. Como él está por allá en una montaña, no sé en dónde. Creo que es Saima. Una montaña, dice. Sí, ¿no? Como ermitaño el Pues hombre. mejor estar por allá respirando aire puro, sin los problemas de la ciudad. Sí, 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 claro que sí, puede ser cierto. Bien, seguimos entonces, muchachos. Bueno, hablamos entonces ahora de los reforzadores primarios, hablamos de los reforzadores secundarios, de los reforzadores generalizados. Ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, los reforzadores primarios son los que se aplican a la gran mayoría de las personas, ¿sí? Porque pues se necesitan cumplir para poder satisfacer una serie de necesidades primarias. Ustedes ya saben cuáles son esos tipos de
de necesidades que nosotros tenemos que mantener como bien. Lo hablábamos nosotros en la corriente humanista con la pirámide de necesidades de Maslow, en donde se habla de el primer nivel de lo fisiológico como tal. Pues acá en el conductismo, pues esos reforzadores primarios tienen que ver con eso, con lo que a nosotros nos permite estar vivos, ¿sí? Sobrevivir, la comida, el líquido, el sueño, inclusive aquí también menciona la sexualidad, ¿no? ¿Sí? Y esto es muy claro porque hablando de la sexualidad, si la señora dice, no, pues lo voy a privar, porque es que resulta que se puso a hablar mal de mí, se puso a decir cosas que no son, a maltratarme, a decir cosas, bueno, yo le voy a cortar los servicios, dicen por ahí. Entonces, de esa manera se entiende que los reforzadores primarios son aquellos que nos permiten un poco satisfacer ciertas necesidades. Los reforzadores secundarios pues son los que se aprenden, ¿no? Son más particulares, se aprenden con el paso del tiempo, con las experiencias, con lo que de pronto estamos viviendo en un momento determinado, ¿sí? Y aparte que se aprenden, son también particulares para cada persona. O sea, lo que yo puedo reforzarle a una persona con algo y cuando yo llego a darle ese algo a otra persona resulta que no me funciona. Entonces, los reforzadores secundarios también son diferentes para cada uno. O sea, algunas personas les dan más relevancia que otras, ¿sí? Acuérdense de lo que hablábamos nosotros ahorita de lo de dependiendo de la historia, dependiendo de la situación de la persona. Entonces, ahí estamos hablando de esos refuerzos secundarios, ¿sí? Y como les digo, son aquellos que se aprenden con el paso de los días, ¿no? ¿Sí? Para nosotros es muy importante que nos alaben, para nosotros, para algunas personas es importante tener el poder, para una persona es importante tener vínculo social, para otra persona es importante que le reconozcan todo lo que ha hecho. Esos son reforzadores secundarios. Pero ¿cómo se adquirieron? Porque pues hay un contacto en sus relaciones interpersonales en donde yo aprendí que se siente uno muy bien cuando lo felicitan en público, o se siente muy bien cuando yo tengo el poder sobre otras personas, o se siente muy bien cuando reconocen todos mis logros y todo lo que yo he hecho en el transcurrir de mi vida profesional, o de mi vida académica, o mi vida en pareja, o cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente, cosas como eso. Entonces, esos serían los refuerzos secundarios. Los refuerzos generalizados son refuerzos que no importa si se repiten mucho, siempre van a seguir siendo efectivos, ¿sí? Puede que pasen, se presenten por un tiempo determinado y luego desaparezcan, pero cuando vuelven a aparecer, wow, como que son bastante interesantes, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me gusta ir a un concierto de algún cantante en particular o el Circo del Sol, cosas como esas, entonces para mí eso es un refuerzo. Pero como ese no viene tan seguido, ¿sí? O no se presenta tan seguido, pasa un tiempo, pero cuando aparece nuevamente, y ya después de que ha pasado varios tiempo, varios meses o inclusive años, pues aparece nuevamente ese estímulo, ese tipo de refuerzos, y se convierte en un refuerzo generalizado, porque por más que no se repita, siempre, cuando aparece, siempre va a ser así, siempre va a ser efectivo. Por eso dice que los refuerzos generalizados son refuerzos que no importa si se repiten mucho o no, siempre siguen siendo efectivos para la persona, ¿sí? Entonces yo sé que a mi pareja le gusta que yo la invite a un restaurante supremamente delicioso que a ella le encanta, pero no lo voy a hacer muy seguido. De hecho, cuando yo hago o tengo esa conducta tan repetitiva, pues ese refuerzo pierde su valor, ¿sí? O sea,
la llevo casi todos los fines de semana a eso, entonces, otra vez para allá, qué artera. Bueno, puede que no me lo diga, ¿no? Pero de pronto lo puede estar pensando, ¿sí? Pero se pierde el valor de ese refuerzo. En cambio, cuando yo hablo de esos refuerzos generalizados, cuando yo manejo, cuando la llevo, a dónde la estoy llevando, yo sé que a ella le gusta, entonces se va a poner muy contenta. Entonces, ese tipo de refuerzos generalizados siguen siendo siempre muy efectivos. Hay un concepto muy importante que se habla se llama recuperación inmediata o espontánea, algunos lo llaman espontánea. ¿Y esto qué quiere decir, la recuperación inmediata? Dice que en ocasiones respuestas que se aprendieron hace muchos años pueden aparecer ante estímulos parecidos, ¿sí? Entonces, yo en mi infancia tuve una experiencia bastante traumática con el agua, entonces me afectó fuertemente. Entonces esa situación, cuando yo me voy a acercar a alguna piscina, eso me desencadena una serie de respuestas de ansiedad, ¿sí? Son situaciones que yo aprendí, es decir, la fobia, por ejemplo, es una manera de como que se reactivan, como que hay esa recuperación espontánea, hay algo que la elicita. Por eso yo digo que siempre una conducta jamás se extingue. A eso hago referencia, porque siempre va a haber algo que la elicita, ¿sí? Que la haga florecer nuevamente, ¿sí? Entonces, ese ejemplo de la fobia al agua, ¿sí? Porque tuve un accidente con el agua hace muchos años, y acercarse al agua ahorita esto me genera ansiedad. Si yo tuve una experiencia muy traumática con los ratones, mis hermanos o mis hermanas me generaron una broma con un ratón muerto, entonces yo ni siquiera voy a poder ver Ratatouille, la película, ¿sí? Porque me generan mucho estrés, mucha ansiedad, ¿sí? Y a veces eso pasa, pues, o sea, en la vida en pareja que la pareja de uno no puede ver ni un ratón porque ya se exacerba la ansiedad, o sea, empieza a hiperventilar, empieza una serie de situaciones bastante complejas allí que eso pues, afecta fuertemente, ¿sí? Eso tiene que ver con la recuperación inmediata o espontánea. Estaba hablando nosotros de los refuerzos generalizados, y ahorita hay otro concepto que es el de la generalización. Ante un estímulo semejante se producen las mismas respuestas, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver a veces, tiene mucho que ver con la corriente cognitiva, porque se tiene que estar relacionando con los procesos cognitivos. Y ya van a ver por qué. Porque es que si yo tuve una experiencia con mi pareja y yo soy infiel, y entonces resulta que pues, eso pasó y caramba, así se me afectó mucho, se terminó la relación. Y me vuelvo y me consigo otra novia, y pum, otra vez me fue mal, porque no soy infiel, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones me van a hacer a mí entender, eh, a mi parecer, no es que sea así para todo el mundo, pero para mí, eh, voy a decir, no, yo como que no tengo derecho a tener novia, porque a mí todas las mujeres son infieles, todas las mujeres me van a colocar los cachos, ¿no? Entonces, ahí lo que yo estaba haciendo es generalizando ante un estímulo semejante que producen las mismas respuestas. El hecho de que una pareja me haya sido infiel, y entonces que yo tenga otra y pase lo mismo, ¿sí? Entonces, pues, eso prácticamente habla del concepto de la generalización. Pero así como aparece este concepto de la generalización, aparece también el concepto de la discriminación. O sea, discriminar, el concepto es discriminar. Y es entender que aunque los estímulos se parezcan, no siempre van a generar la misma respuesta, ¿sí? Y entonces, al ejemplo que yo les estaba comentando, pues las mujeres lógicamente, pues físicamente se parecen, pero eso no quiere decir que todas sean así como repleables, ¿no? Como infieles, ¿no? Entonces sí,
tuve una experiencia negativa o dos experiencias negativas con mis parejas anteriores, pero ahorita pues yo tengo que discriminar que la persona que yo tengo ahorita pues, es una persona leal, es una persona comprometida, es una persona que me ama, una persona que está pendiente de mí, que me quiere, que no por el hecho de que sea mujer entonces ya es desleal, es infiel. Entonces está la generalización y está el discriminar. ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos del conductismo, fíjense cómo hay una gran cantidad de conceptos que aún todavía, si nos ponemos a mencionarlos, pues no terminamos el módulo. Pero eso nos lleva a entender de que el conductismo se ha posicionado precisamente con todas estas cosas. O sea, por eso es que la parte conductual se maneja en toda la vida, o sea, y en cada contexto, precisamente por todos estos conceptos, porque logra, lo que ustedes decían al principio de la charla de hoy, que las cosas que nosotros podemos observar, que podemos medir, que podemos cuantificar, es lo que nosotros podemos manejar, es lo que nosotros podemos controlar. ¿Sí? Entonces, en ese condicionamiento clásico, ¿sí? Ustedes saben de que bueno, ustedes yo creo que ya manejan todo lo que tiene que ver con el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo condicionado, la respuesta condicionada. Ustedes yo creo que ya manejan esto, ¿cierto? O sea, ese tipo de ejercicio de condicionamiento clásico ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Díganme, por favor. Sí, profe, lo vimos hace unas clases. Sí, Ah, señor. bueno. Ah, bueno, sí, porque pues no tendría sentido pues como mencionarlo nuevamente, porque es algo que pues, ustedes van a escuchar frecuentemente en todo el transcurso de su carrera. ¿Sí? Pero es interesante y entender cómo cuando nosotros asociamos cierto tipo de estímulos, a lo que yo quiero como puntualizar es de que las personas terminan condicionadas cuando se presentan cierto tipo de estímulos, se asocian estímulos. ¿Sí? Cuando el niño ve, por ejemplo, cuando el niño tiene que llevarlo al médico y entonces fue la primera vez y el niño llegó al hospital y pues lógicamente el olor de hospital es muy característico de clínica, es muy característico a mucho alcohol, mucha líquidos como estos, o hay muchos médicos con bata blanca, toda esa cuestión. Entonces, cuando el niño va por primera vez allá y llega al consultorio y le aplican una inyección y le genera mucho dolor, ¿sí? Y así sucesivamente, entonces el niño aprende a que cuando ve una bata blanca, se genera mucha ansiedad. ¿Sí? Por eso cuando los niños van a un centro médico o cuando van a Profe, qué pena. Es que se te escucha se te escucha como muy lejos, muy bajito lo que dices. ¿Ahora me escuchan mejor? No, profe, No, sigue igual, profe. se escucha lejos. Ya, no sé por qué tengo... Para más lejos. No sé qué pasa. ¿Cómo me escuchan ahí? Ya, profe. Sí. Mejor, profe. Ahora sí. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, señor. señor. Señor, ya. Sí, señor. Bueno, no sé qué pasaría. Que yo les estaba planteando pues de que con los procesos de condicionamiento de aprendizaje, cuando se habla de inyecciones en los niños asocian, después de varias experiencias vividas, que la bata blanca es como un estímulo discriminativo. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a ustedes del estímulo discriminativo? De que si la presencia de un estímulo se presenta, ¿sí? Es porque va a aparecer algo positivo o negativo. Entonces el niño ve un médico con bata blanca y entonces va a empezar a llorar. Y de pronto hasta no le va a hacer absolutamente nada, simplemente el médico pasó por frente al niño y el niño ya reaccionó de una manera pues, negativa, ¿sí? A llorar y toda esa cuestión, o ni siquiera
ni siquiera él iba para consulta, era el hermanito, pero el niño aprende por medio tipo de todos esos aspectos que están afectando pues, la parte del aprendizaje o le han afectado emocionalmente. Y bueno, ahí se maneja ya, a ver si alcanzamos de pronto a hablar de lo que es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo, el castigo negativo. Es importante entender de que cuando nosotros hablamos de refuerzo, estamos hablando de lo que vamos a quitar. Por ejemplo, si hablamos nosotros del refuerzo positivo, es dar algo agradable, ¿sí? O sea, conducta positiva, una respuesta agradable. Cuando estamos hablando de refuerzo negativo, vamos a quitar algo desagradable. Es decir, usted está sancionado y necesito que usted llegue muy puntual. El día, si usted durante esta semana usted me llega muy puntual, le quito la sanción, le quito algo desagradable. Las sanciones que usted tiene, normalmente todos salimos a las 5, usted tiene que salir una hora después. Demuéstreme que usted está llegando muy puntual al trabajo, entonces le quito algo desagradable. Eso sería el refuerzo negativo. El castigo positivo tiene que ver con dar algo desagradable, ¿sí? Dar algo desagradable. El castigo negativo tiene que ver con quitar algo agradable. Castigo positivo, dar algo desagradable. Castigo negativo, quitar algo agradable. El ejemplo, si yo estoy hablando del castigo positivo de dar algo desagradable, pues es decir, pues, si yo me porté mal, pues tenga la sanción. Ese es el castigo positivo, ¿sí? Y el castigo negativo, como usted no me está cumpliendo con los objetivos, entonces le voy a quitar el bono que usted tenía. O como tú no me estás trayendo buenas notas, entonces venga para acá el celular, ¿sí? Le estoy quitando algo agradable. Eso sería el castigo negativo. Este juego de palabras es muy importante entenderlos porque con esto es que se manejan los programas de refuerzo que plantea Skinner en su teoría. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? No, señor. ¿Es claro? Profe, Señora, diga. Sí, pero, señor, profe. pero pues, profe, ¿cómo sería? Porque, digamos, en estos tiempos es como complicado eso de los refuerzos y los castigos en chicos pues ya más adolescentes, porque si tú de pronto le quitas el celular, pues él buscará la forma de estar comunicado. Entonces, ¿qué otra alternativa hay o qué otra forma de negociar se podría con ellos? Pues es muy claro que uno debe tener como enseñarle a los papás eh, para que tengan una gran cantidad de refuerzos y castigos, una lista de todas las cosas que le gusta al niño o al muchacho, al adolescente, y todas las cosas que no le gustan al niño o al muchacho adolescente. Porque si yo siempre lo voy a castigar con lo mismo, ¿sí? O yo siempre lo voy a reforzar con lo mismo, pues cada uno de esos reforzadores o castigos va a perder el valor. O sea, no van a servir para absolutamente nada. Entonces yo tengo que tener, y es lo que se trabaja mucho en el tema de economía de fichas, porque de acuerdo a cierto puntaje, entonces usted tiene esta serie de premios que usted puede acceder, ¿sí? En la medida que usted cumpla, por decir algo, usted llegó a 250 puntos. ¿Usted qué puede reclamar con 250 puntos? Mira, acá hay un listado de lo que vale 250 puntos o hacia abajo. Usted escoja qué es lo que quiere, ¿sí? Pero si usted no ha llegado a algo que usted quiere que se lleve el fin de semana a Villa Leyva, por decir algo. Ese tipo de premios vale 2.000 puntos, ¿sí? Entonces, pero sí ya me falta 2 punticos, ¿por qué? No, pues son 2.000 puntos, ¿sí? De esa manera, entonces, yo estoy manejando el comportamiento del niño, por lo que tú estás diciendo, Stephanie. O sea,
Si yo lo estoy reforzando siempre con lo mismo, pues pierde valor. Si yo lo estoy castigando siempre con lo mismo, pierde valor. Y mucho más ahora con los muchachos, que son bastante dados a que pues no, a veces dan a entender de que no les importa absolutamente nada lo que uno les sanciona. Pero no es cierto, porque, como yo digo, en el proceso terapéutico que uno hace, uno se sienta con el niño, se sienta con los papás y dice, bueno, vamos a hacer un esquema un programa de refuerzos y castigos. Y lo vamos a manejar de acuerdo a lo que el niño mismo o la persona misma nos diga. ¿Sí? Observen, digo yo a los papás, observen ustedes a sus hijos y digan qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta. Y tráigame un listado de cosas que les gusten y cosas que no les gusten para la siguiente sesión. ¿Sí? Y en ese sentido, pues ya yo lograré manejar la modificación de la conducta. ¿Sí, Stephanie, te quedó claro? Sí, señor, ya, gracias. Con mucho gusto. Paula, ¿te ibas a comentar algo? No, profe, que había entendido bien la explicación. Ah, bueno, sí. Listo, muchachos. Nos veremos mañana. Quiero que por favor activen las cámaras para poder finalizar nuestra clase de hoy. ¿No tienen preguntas? Entonces, ¿todo quedó claro con respecto a este tema conductual? Sí, señor. Muy claro, profe. Iván, ¿cuál es el concepto? Su merced que ya ha pasado por este tema, Iván. Me interesa saber su concepto. Iván, Sí, señor. ¿cuál es su opinión? No, profe, pues reforzando los conocimientos que ya tenía antes, ¿no? Ok, Igual es que es muchísima información. sí, claro. Y hay que estar al tanto de muchas otras cosas que van saliendo. La Respecto a conducta- lo que usted, profe, decía al principio de tener más herramientas para hacer, digamos, como prácticas. Hay una clase, el nombre no me acuerdo cuál es, pero si ponen a hacer condicionamiento con algún animal. en la universidad, Sí, pero no me acuerdo cuál es el nombre de la clase. El operante, es el funcionamiento operante. No, o sea, no sé en qué semestre, en qué módulo, pero si ponen a hacerles a ustedes más adelante acondicionar un animalito. sería bueno como indagar sobre eso. No sé si tenga que ver con comportamiento normal, porque en séptimo semestre yo manejo la cátedra de modelos de intervención, que ahí se focaliza un poco más en procesos terapéuticos, ¿no? No sé si sea eso, pero no se trabaja eso que está diciendo Iván. Es que no me acuerdo bien cuál es el nombre de esa clase. Me acuerdo de la profesora, se llamaba Yerixa. No tengo ni idea. Bueno, vamos a tomar la foto. Bueno, entonces, por favor, para mañana las personas que tienen la responsabilidad de estos teóricos que comienzan a hablar del conductismo, para que por favor lo tengan muy, muy claro todo y listo. ¿Ok? Un feliz resto del día. Que se cuiden mucho. Igualmente. Muchas Por gracias, favor. profe. Y bueno, Hasta Gracias, mañana, que profe. esté muy Igual. bien. Gracias. Gracias, Hasta profe, luego. igual. Hasta luego. Que estén bien. Igualmente, muchas gracias. Feliz tarde. Lo mismo, hasta luego.